Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta primera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 15 de enero del año 2025, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, claro, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Bravo Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son en total 10 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del toca 382-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 15 de abril del 2024, dictado en los autos del expediente 228-2019, juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. Este es un juicio ordinario civil promovido por el actor en contra de una persona moral, siendo que ambas partes comparecieron ante esta alzada a hacer valer su inconformidad. En la resolución impugnada se declaró que el juicio ordinario civil procedió en parte, ya que el actor únicamente demostró la acción de daños y perjuicios, más no la de daño moral que también intentó. En tal virtud, la parte demandada fue condenada a pagar la cantidad demandada en aquel concepto, pero fue absuelta de la acción de daño moral seguida en su contra. Los argumentos de disenso de la parte demandada, que en esta alzada la consideramos como una segunda apelante, son en estos términos. En su primer agravio, refiere que el desahogo de la prueba de confesión se llevó a cabo en franca violación a sus derechos humanos. Señala que la jueza no precisó cada uno de los elementos de la acción de responsabilidad civil instaurada en su contra ni las pruebas con las que se acreditaron. Y afirma que la juzgadora no estudió la negligencia inexcusable de la víctima. En sus argumentos de inconformidad del actor, ahora primer apelante, refiere que sí acreditó el segundo elemento de la acción de daño moral, aunado a que al haber demostrado el hecho ilícito desplegado por la parte demandada, se actualizó a su favor la presunción de la afectación a su patrimonio moral. En el proyecto que se somete a consideración, se propone confirmar la sentencia apelada, pues a pesar de que el actor, ahora primer recurrente, demostró el hecho ilícito en que incurrió su contraria, en atención a las circunstancias particulares del caso, no se actualiza la presunción de que efectivamente sufrió la afectación en su honor, reputación, intimidad y sentimientos, por lo que era necesaria su demostración, lo cual tampoco sucedió, pues como bien señaló la autoridad judicial de primera instancia, la prueba testimonial que desahogó es insuficiente para afirmar con toda certeza que realmente se dañaron los mencionados valores morales. Por tanto, la propuesta es confirmar. Secretaria, magistrado presidente, ¿me permiten hacer uso de la voz? Gracias. Coincido con el estudio planteado respecto de los agravios de la parte demandada en cuanto a que estos son inoperantes. Ahora bien, disiento del proyecto en respecto de los motivos de inconformidad planteados por la parte actora. A mi juicio, los agravios resultan fundados por cuanto considero de que sí se acreditó el daño moral alegado, dada la redacción del artículo
ahorita no recuerdo si es el 1101 o el 1104 del Código Civil, que dispone que daño moral es cuando se causa un daño, una afectación a los sentimientos, al honor, a la reputación, y al final pone o el pensamiento que tengan o terceras personas, o cambie el pensamiento que tengan terceras personas respecto del afectado. Por ahí va más o menos la redacción. Para mí es muy importante ese o. ¿Por qué? Porque considero que el daño moral se va a constituir cuando haya este daño. No es necesario que sea público, sino que se dé pues, daño en cierto grado, obviamente, respecto de la persona afectada. Existen tesis que equiparan cuando una persona comparece ante la fiscalía a interponer una denuncia y se comprueba posteriormente que los hechos de la denuncia son falsos y se señala que ahí se produce un daño moral. Yo creo que la situación en la que la parte demandada puso al actor respecto de la comunicación que hizo de las autoridades fiscales por una negligencia o error al hacerle de su conocimiento pues una serie de cuestiones que obligaron a las autoridades fiscales a requerir a la parte actora y lo pusieron, yo creo, en una situación de mucha tensión que obviamente afectó su honor, afectó el concepto que tenía sobre sí mismo, afectó el miedo, etcétera, etcétera. Creo que bajo un precedente de esta sala que el magistrado Pablo en su momento planteó y que todos acordamos unánimemente, la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, aun y cuando son sus asesores jurídicos, puede ser tomada en cuenta para concluir que sí existió este daño moral. Entonces, a mi juicio, lo que procedería en este caso sería declarar fundados los agravios, hacer el estudio correspondiente, reasumir jurisdicción para poder decretar que se da, cuantificar el daño moral con base en su gravedad, tomando en cuenta, esto para mí es importantísimo, se debe tomar en cuenta la actitud de la parte demandada que fue omisa en corregir su error y con base en eso condenarla por el pago del daño moral solicitado, una vez ya cuantificado. Por lo que creo que el proyecto debe ir en el sentido de modificar y por eso emitiría respetuosamente un voto en contra. Yo también, más o menos en el mismo sentido que comenta la magistrada, nada más sí me gustaría agregar también a la hora de, ya sea voto particular, que sea voto minoritario o que se vuelva un voto mayoritario, desconozco cómo sería la votación, pero sí en el proyecto que nos toque realizar, agregarle la tesis con registro digital 2025-633, que habla de daño moral. Dice, se determina por el carácter extrapatrimonial de la afectación y tiene diferentes consecuencias y modos de prueba. Y esta tesis, para no leer toda, la cual pondré en el proyecto, en sus últimas líneas, dice que el tipo de daño que a su vez debe ser probado, aunque no necesariamente es a través de pruebas directas, es decir, que por regla general el daño moral debe ser probado al ser un elemento constitutivo de la pretensión de los sectores. Sin embargo, tal regla no implica que el daño moral deba ser forzosamente probado por pruebas directas. El daño puede acreditarse indirectamente, lo cual es lo más común por la naturaleza de los intereses involucrados. Por ejemplo, en determinados supuestos existe la posibilidad de que ciertos daños morales sean presumidos ante la dificultad de probar al tipo de daño moral relacionado con intereses extrapatrimoniales, lo que quiere decir que bastará probar el evento lesivo y el carácter del actor para que opere la presunción y el daño moral se tenga por probado, y consecuentemente será el demandado quien deberá desahogar pruebas para revertir la presunción de la existencia de dicho daño. Entonces, nada más para acotar un poco, estoy completamente de acuerdo con el estudio de la magistrada y agregar este otro punto. Si me permite, secretaria, también. Adelante.
Gracias. Comparto las manifestaciones de la magistrada Sara Eugenia Ávila Novello y el magistrado presidente Salum en cuanto a que me aparto de, no comparto la consideración en cuanto al daño moral del proyecto de la magistrada Patricia, por lo tanto, mi voto sería en contra y sería el proyecto modifica. Muchas gracias. Magistrado. Sí, gracias. Yo nada más para acompañar el proyecto de la magistrada Gamboa, creo que el estudio que se hace respecto al caso que está discutiéndose ahorita sobre el daño moral es un estudio adecuado. En mi consideración no se configura en este caso el daño moral, no se acredita, y únicamente para precisar que el precedente al que hizo referencia la magistrada Ávila habla de la habilitación, de la posibilidad de que estas personas, como los abogados o familiares, puedan ser tomados en cuenta como testigos. Efectivamente existe ese precedente, no obstante, a mi parecer, en este caso, esa prueba testimonial no sería suficiente para acreditar la afectación a sus sentimientos o a su reputación. Entonces procedemos a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. En contra. Magistrado tercero. Respetuosamente en contra por los motivos ya establecidos. Magistrada cuarta. En contra. Magistrado quinto. A favor. A favor. Teniendo 3 votos en contra, se procede a modificar el proyecto por mayoría de votos, correspondiendo el engrose a la magistrada Yo me haría cargo de segunda, Sara Ávila. Gracias. Gracias. Seguimos con el TOCA 540 de 2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de junio de 2024, deducido del expediente 729 de 2022, relativo al juicio ordinario oral familiar del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada se absolvió al demandado de la pérdida de la patria potestad de su hijo al considerar que las pruebas que obran en el expediente no fueron suficientes para acreditar las causales de pérdida de patria potestad. Se dejaron a salvo los derechos del menor de edad para solicitar la pensión alimenticia a su favor, ya que la parte actora no demostró el caudal del deudor alimentista, y además para no dictar una sentencia contradictoria debido a la manifestación de la actora sobre la existencia de un procedimiento anterior en el que se había fijado una pensión alimenticia a favor del menor de edad y a cargo de su padre. Asimismo, se suspendieron los derechos de convivencia entre el padre y el menor de edad para que, cuando los quisieran hacer valer, comparezcan ante la autoridad judicial. Cabe señalar que la parte actora interpuso el recurso de apelación, pero no lo continuó, por lo que en un acuerdo previo la sala determinó que se estudie por suplencia total de la queja en favor de la persona adolescente involucrada, y esta revisión es la que procedo a resumir en este momento. En el proyecto se considera que el demandado se desatendió de sus deberes como padre por un incumplimiento total prácticamente a su obligación alimentaria, tanto en su aspecto patrimonial como en su aspecto económico. Tanto en su aspecto no patrimonial como en su aspecto económico. Desde que su hijo tenía 3 o 4 años de edad, actualmente tiene 14. Sin que sea necesario acreditar que ese incumplimiento comprometió o no la salud emocional y física de su hijo adolescente, así como su seguridad, y que tampoco sea necesario acreditar que previamente se hubiera solicitado la fijación de una pensión alimenticia o un régimen de convivencia que posteriormente se hubiera incumplido. Creo que este punto es algo que hemos reiterado en este tipo de juicios por parte de la sala. En varios de las personas juzgadoras de primera instancia consideran que se debe de tener una pensión judicial establecida o una sentencia en la que se haya determinado una pensión alimenticia
previamente para poder considerar que el padre incumplió. El padre, la madre, quien sea en el caso, en este caso el padre. Me parece que es innecesaria la falta de una sentencia previa, el dictado de una sentencia previa. A mi juicio, cuando una de las personas viene y dice que la otra persona no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias, en ese momento recae en la carga de la prueba en el demandado para demostrar lo contrario. Lo que en este caso no aconteció. En ningún momento ha aparecido el padre del menor de edad con las diversas, con alguna prueba para demostrar que se ha hecho cargo de su hijo, a pesar de que fue debidamente notificado. Entonces tienes todas las pruebas por parte de la parte actora, quien se ha hecho cargo de los gastos de su hijo desde su nacimiento, que se ha hecho cargo de su salud, de su educación. Obviamente esto genera gastos, pero no solo eso, te señala que la única persona que se ha hecho cargo de la salud emocional, de la seguridad del menor de edad es la madre, porque el padre pues no apareció a señalar lo conducente al respecto. Entonces, para mí, la conducta procesal también del padre implica mucho. Me llama la atención que la señora hizo relación a 2 procedimientos en el expediente de que se trata, del que dimana la sentencia que está a revisión, y que la persona juzgadora de primera instancia se abstenga de decretar una pensión alimenticia porque pudiera ser contradictoria con otra sentencia. Estaba en aptitud por suplencia de la deficiencia del menor de edad, de pedir ese expediente, de solicitar ese expediente y ver qué es lo que había sucedido. Entonces, a mi juicio, hay suficientes elementos para decretar la pérdida de la patria potestad del demandado que ejercía sobre su hijo menor de edad. Sí se puede hacer un pronunciamiento respecto de la pensión alimenticia, por cuanto se mandó a traer a la vista el expediente, se hicieron las gestiones necesarias, se observó que ahí hay una pensión alimenticia ya fijada, entonces vamos a hacer referencia se hace referencia en el proyecto a que permanece esa pensión alimenticia, y con lo que sí se coincide es en lo relativo a suspender el derecho de convivencia. Si bien en la patria potestad no implica necesariamente la pérdida de este derecho, existen criterios federales reiterados de que en este sentido, pero creo que en este caso, dada la actitud del padre, la edad del menor de edad, que actualmente él ve como su papá a la nueva pareja de la señora, a sus hermanos de esta nueva relación, le dice incluso abuelita a la mamá de la nueva pareja, pues yo creo que por lo que cabe ahorita es suspender esta convivencia, y propongo en ese sentido modificar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 540-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 718-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 de agosto de 2024, deducido del expediente 561-2022, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado quinto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, proviene de un juicio de procedimiento especial de divorcio incausado. La resolución impugnada es la sentencia incidental de fecha 14 de agosto de 2024, y en sus agravios el recurrente aduce que su excónyuge no acreditó lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Familia para el Estado, que el juez realizó una valoración deficiente e incorrecta de las pruebas desahogadas, señaló que la forma en que se celebró la audiencia preliminar verificada en los autos del juicio de origen afectó el debido proceso y la igualdad entre las partes, y arguye que se le privó del formalismo procesal
de alegar lo que le corresponde en la audiencia de dictado de la sentencia, lo cual invalida esa actuación, incluso que el juez debió ordenar estudios a la demandada en busca de la verdad respecto a su estado de salud. Después de hacer el análisis y el estudio, considero que son infundados e inoperantes los 4 agravios planteados por el apelante, principalmente porque le fue declarada desierta la prueba testimonial de las personas que señaló, ya que no asistieron, y tampoco desvirtuó el contenido de los documentos presentados por la demandada. Inclusive el desahogo de la prueba de declaración de parte a cargo de aquella no le benefició, por tanto es claro que sus argumentos, en contrario de que su cónyuge se dedicó principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los 3 hijos en común, no se demostraron. En segundo lugar, la fijación de los puntos controvertidos en la audiencia preliminar realizada de manera reservada, así como el subsecuente acuerdo que estableció la no formulación de alegatos, la fecha de continuación de la audiencia incidental para el dictado de la sentencia respectiva, también la indicación de que se verificaría de manera reservada, son actos consentidos por el apelante, ya que en los plazos previstos no los combatió. Y finalmente, la regla de recabar oficiosamente pruebas no fue inobservada por el juez, dado que el apelante no desahogó la vista de la contrapropuesta presentada por su excónyuge, de ahí que la situación de salud que le atribuyó a la demandada la exteriorizó extemporáneamente. Por tanto, si el resultado de sus medios de prueba no le favorecieron, no se está ante el supuesto de la suplencia. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 718-2024, se aprueba confirma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 571-2024 de la ponencia en la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de junio de 2024 del expediente 749-2023 relativo al procedimiento especial civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este proyecto se resuelve respecto de un recurso de apelación, el cual fue interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 25 de junio del 2024, como menciona la secretaria, dictado por la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se resolvió que había prescrito la acción pretendida de ejecutar un convenio transaccional de desocupación y entrega, ello en virtud de que había transcurrido el término legal para su exigencia. Respecto a los agravios que hizo valer la parte apelante, se propone declararlos infundados por una parte e inoperantes por la otra, ya que contrario a lo que aduce de la revisión de las constancias enviadas, se advierte que en efecto se actualizaba la prescripción de la acción pretendida al tenor de los numerales 414 en relación con el 406, ambos del Código Adjetivo de la materia. Lo anterior, en virtud de que la exigencia legal del convenio transaccional empezó a contarse desde el día 1 de mayo del 2016, fecha en la que pactaron las partes la entrega de un inmueble, por lo que al momento en la que la actora pretende ejecutarlo, el 15 de noviembre del año 2023, han transcurrido más de 16 años, cuando la ley nos establece que para la actualización de la prescripción deben de transcurrir 10 años desde que era exigible. Por lo tanto, propongo confirmar el auto de primera instancia por ser apegada al principio de legalidad. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad del proyecto de TOCA 571-2024. A continuación tenemos el TOCA 428-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de mayo de 2024, dictado en el expediente 130-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió un juicio ordinario civil de prescripción positiva en contra de la sucesión de otra persona, con el fin de que se le declare como propietaria de la mitad del bien inmueble que habita. En sus hechos, la actora alegó que adquirió la propiedad de la porción respectiva del predio mediante un contrato de cesión de derechos que firmó el autor de la sucesión a su favor.
Al resolver el asunto, la juez de primera instancia absolvió a la parte demandada, pues de la constancia de inscripción vigente exhibida, advirtió que la actora y el demandado son copropietarios del bien objeto de la controversia. Inconforme con la sentencia, la actora interpuso un recurso de apelación en la que expresó como agravios que la juez no estudió a fondo la acción de prescripción positiva al no valorar cada una de las pruebas ofrecidas, que la acción de prescripción positiva debió proceder toda vez que se encuentra sustentada en una constancia de cesión de derechos que el autor de la sucesión firmó a favor de la recurrente, misma que constituye prueba plena y acredita la buena fe como uno de los elementos primordiales de la prescripción, que la causa generadora de la posesión que tiene la recurrente respecto de la mitad del bien objeto de la litis quedó acreditada a través de la cesión de derechos firmada por el demandado a su favor, la cual es un medio de prueba convincente y constituye un justo título. Y finalmente, que la juez se resguardó en el artículo 950 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que estipula la restricción para que proceda la prescripción entre copropietarios, pero no hay que perder de vista que el demandado firmó una constancia de cesión de derechos a favor de la recurrente. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida. En este sentido, se propone declarar infundados e inoperantes los agravios de la recurrente por lo siguiente. Se propone declarar infundados los agravios donde la recurrente argumenta que la juez no estudió a fondo la acción planteada y que no valoró las pruebas ofrecidas. Se propone determinar de esta forma, pues, contrario a lo afirmado por la apelante, el estudio de la acción que hizo la juez sí fue correcto, ya que al percatarse de la copropiedad existente entre las partes, advirtió la actualización de una causal de improcedencia que requería ser analizada previo al estudio de los elementos constitutivos de la prescripción positiva. Asimismo, se señala que no le asiste la razón a la recurrente en lo relativo a que la juez no valoró las pruebas ofrecidas, pues la juez sí valoró las mismas en términos de lo previsto por la legislación. Sin embargo, no fue necesario determinar el alcance de dichos medios de convicción, ya que no se abordó el estudio de los elementos constitutivos de la acción. Y por otro lado, se propone declarar inoperantes los agravios donde la recurrente señala que la acción de prescripción positiva debió proceder, ya que se sustenta en una constancia de cesión de derechos firmada por la parte demandada a su favor, la cual es la causa generadora de la posesión que detenta de la porción del bien objeto de la litis. Se resuelve de esta forma, ya que los argumentos del apelante se centran en señalar razones por las cuales sí acreditó los elementos constitutivos de la acción. Sin embargo, tales elementos no fueron estudiados por la juez, es decir, lo que el apelante ataca mediante dichos agravios constituyen aspectos que no fueron abordados en la resolución recurrida. Finalmente, se propone dejar a salvo los derechos del apelante para que, en su caso, ejercite la acción que estime pertinente a fin de acreditar sus pretensiones. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 428-2024. Se continúa con el TOCA 543-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de junio de 2024, dictada en el expediente 257-2022 del procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado tercero de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución apelada se fijó como pensión alimenticia a cargo del deudor a favor de sus 2 hijos adolescentes, representados por su madre, la cantidad mensual de 20,000 pesos, sin centavos moneda nacional. Del mismo modo, a fin de garantizar estos alimentos, se condenó al pago de la cantidad de 60,000 pesos sin centavos moneda nacional y no se decretó compensación económica a favor de la parte actora. En sus agravios, la parte actora pide la revocación de esta sentencia y dictar otra a su favor, porque considera que la pensión fijada es insuficiente, ya que no garantiza la completa satisfacción de las necesidades de sus hijos.
Asimismo, que dicha cantidad fijada resulta revictimizante. Señala que la juez fue omisa en aplicar la suplencia en la deficiencia de la queja y ordenar el desahogo de otros medios de prueba que considera aptos. Indica que se estableció un monto insuficiente de garantía de alimentos y que se realizó una calificación inadecuada de los elementos para la procedencia del derecho al cobro de una compensación económica. En el estudio se considera la no procedencia de la pensión compensatoria a favor de la actora en razón de que no acreditó la superioridad del patrimonio del deudor en comparación con el patrimonio de ella, que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Ahora bien, por principio de congruencia para evitar futuras confusiones en alguna modificación de la pensión alimenticia para los hijos, se debe individualizar los derechos que le corresponde a cada acreedor alimentario y las obligaciones del deudor con cada uno de ellos, de acuerdo al precedente PASCF 2-154-024 emitido por esta sala, por lo que se propone modificar la resolución apelada a fin de que el deudor alimentario pague a favor de sus hijos hoy adolescentes la cantidad de 10,000 pesos moneda nacional a cada uno de ellos, monto que tiene que ser cubierto en las condiciones fijadas en la sentencia de origen. Por tanto, repito, la propuesta es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 543-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el TOCA 23-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2023, dictada en el expediente 59-2021, relativo al juicio ordinario oral familiar del Juzgado Primero de la Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Cabe señalar que la sentencia impugnada fue combatida por ambas partes. Es un juicio de guarda y custodia respecto de un menor de edad y se determinó que éste quedara bajo la guarda y custodia de su padre hasta que cumpliera la mayoría de edad. Se estableció un régimen de convivencia gradual, condicionado, ordinario y amplio, posteriormente, después de varias etapas, entre la madre y su hijo. Se condenó a la parte actora a pagar a su contraparte en representación del niño mencionado una suma de dinero mensual como pensión alimenticia y se indicó el aseguramiento de esta mediante un depósito. Se inicia en el proyecto con el estudio de los agravios planteados por la parte actora, quien argumenta que la sentencia se encuentra viciada por una desigualdad procesal debido a su precaria situación económica, que la valoración de las pruebas fue inadecuada, incluyendo testimonios y dictámenes periciales, y que se basó en premisas falsas sobre su salud mental y eventos no corroborados. Además, impugna el régimen de convivencia que se fijó con su hijo, alegando que con este no se consideró adecuadamente el interés superior de aquel ni la existencia de una investigación en curso por presuntas conductas por parte de la familia del padre del menor de edad. La demandada arguye que no fue correcto este régimen de convivencia y que se le considerara como una persona inestable psicológicamente para establecer diversas determinaciones en la sentencia. Me parece adecuado iniciar con el estudio de la parte actora, por cuanto del análisis de las constancias de autos, de la observación y escucha de los videos de los discos en los que constan las audiencias, me parece que debemos declarar fundados los agravios que hizo valer. Me parece efectivamente que hubieron una serie de violaciones procesales que inciden en el fallo, de tal manera que se ve perjudicado el interés superior del menor de edad
por cuanto no se hizo un estudio adecuado de las circunstancias que lo rodean respecto de la salud mental de la madre, pero independientemente de los trastornos de salud mental que pudiera padecer aquella, creo que lo más importante era establecer si tiene las habilidades para tener la guardia y custodia del menor de edad. Me parece que el dictamen pericial, sobre todo el de la parte demandada, que fue en el que principalmente se basó la persona juzgadora para determinar la guardia y custodia a favor del señor y todas las demás prestaciones accesorias, me parece que no es suficiente, que durante el proceso se debieron activar los protocolos de discapacidad y de perspectiva de género para otorgar ciertos ajustes razonables en favor de la señora, que al fin y al cabo a quien iban a beneficiar más es al menor de edad, para poder tener toda la información respecto del entorno, tanto como si estuviera en la familia materna como si estuviera en la familia paterna, medir por los dos lados las situaciones de riesgo, de seguridad y con quién se encontraría mejor. Pero en el expediente, a pesar de que es muy amplio, pues no se cuenta con esta información de manera imparcial y de manera objetiva. Por lo tanto, propongo dejar insubsistente la sentencia reclamada, reponer el procedimiento de primera instancia, conforme a los artículos 11 y 78 del Código de Procedimientos Familiares, instruir a la persona juzgadora para que realice diversas diligencias que obtengan elementos probatorios, especialmente relacionados con la salud mental de la parte actora, empleando todos los medios necesarios para cumplir con lo ordenado, complementar las diligencias con aquellas que la persona juzgadora pudiera considerar pertinentes, dándole celeridad al procedimiento y, una vez recibida la información, fijar una nueva audiencia para escuchar los alegatos y dictar una nueva sentencia. Ojo, estos elementos que debe de recabar el juez, la persona juzgadora de primera instancia, cuando ya los tenga, tiene que valorar muy bien el contexto en el que sucedieron las cosas. No debe de darle más alcance del que tienen los documentos, sobre todo hay algunos documentos médicos que a mi juicio no tienen información suficiente y que se sacaron conclusiones que van más allá de lo que los documentos poseen, ¿no? Entonces, por eso se va a pedir una nueva investigación, sobre todo respecto de estos documentos, y que sean analizados conforme a la información que tengan, no ponerle más palabras, no darles el contexto respecto de situaciones que solo alega una de las partes. Entonces, analizar desde esta perspectiva las probanzas que hayan en autos para asegurar una resolución que proteja no solo los derechos de la madre, del padre, sino sobre todo los del menor de edad, que me parece que a sus pocos años de vida ya vivió una serie de situaciones que pues no debió de haber vivido, y ahorita lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que va a tener una evolución y un crecimiento sano y digno. Entonces, por lo tanto, insisto, propongo dejar insubsistente la sentencia, reponer el procedimiento y no al lugar a hacer el estudio conducente de los agravios de la parte demandada, por cuanto a mi juicio en nada variaría que se debe reponer dicho procedimiento. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto toca 23/2024. Se aprueba dejar insubsistente y reponer el procedimiento por unanimidad. Continuamos con el toca 504/2022 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo 25/2023. Magistrado tercero, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, como bien comenta la secretaria, es el cumplimiento de una ejecutoria federal de amparo directo. Proviene de unos juicios ordinarios civiles acumulados
y las acciones que cada uno de estos juicios tenía, uno era el cumplimiento del contrato y el otro era la rescisión del contrato. Previamente, si no me equivoco, en septiembre del 2022, esta sala dictó una resolución en la que revocó el fallo de primera instancia, y en la ejecutoria federal que se cumple nos ordenan considerar como inoperantes los agravios primero y cuarto, y una vez hecho el estudio de los demás agravios, se consideran que igualmente son inoperantes, por lo cual se procede al estudio de los agravios de la otra parte, que al revisarlos se consideran que son inoperantes, infundados e inoperantes dichos agravios, por lo cual lo que yo les propondría es confirmar el fallo de primera instancia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 504-2022, se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 603-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de agosto de 2024 del expediente 198-2019, juicio ordinario oral familiar del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este proyecto deriva de un juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia que promovió la madre de 2 menores de edad en contra de su padre. Los puntos de litis en dicho procedimiento fueron la guarda y custodia, el régimen de convivencia y visitas y la pensión alimenticia para estos infantes y el establecimiento de la garantía. El padre de los niños no contestó la demanda y se le tuvo en rebeldía de ley. Durante el procedimiento, tampoco cumplió con las medidas provisionales impuestas, esto es, con el régimen de visitas y convivencias y con el depósito de las pensiones alimenticias para los niños. Al dictarse la sentencia, la guarda y custodia definitivamente de ambos niños se le otorgó a la madre. También se fijó una pensión alimenticia para los menores a cargo del padre, y en cuanto al régimen de convivencia de los niños con el padre no custodio, no se fijó ninguna, dejándole a salvo sus derechos, ya que aquel nunca demostró querer un acercamiento con los infantes, ni tampoco había proporcionado alguna de las cantidades que se le fijaron como pensión alimenticia provisional. Incluso fue procesado y condenado en la instancia penal por incumplimiento de los deberes alimenticios. Ahora, inconformes con esta determinación, ambas partes apelaron. Sin embargo, la parte demandada, esto es el padre de los niños, no presentó sus agravios, por los que se le tuvo por desierto su recurso. En cambio, la parte actora, esto es la madre, sí presentó sus agravios, y en lo medular esta se inconformó con la cantidad que se fijó como pensión alimenticia al padre de sus hijos. Señaló que era insuficiente y que no se había estudiado correctamente el binomio necesidad-capacidad. De igual forma, al estar involucrados los derechos de los infantes, se procedió a realizar un estudio oficioso de la sentencia. Y luego de analizar los agravios de la recurrente, se consideraron estos infundados, pues contrario a lo que consideró la apelante, la autoridad de primer grado sí estudió las circunstancias específicas del caso, tanto del deudor como de los acreedores alimentarios, considerándose correcto que se hayan fijado la pensión con base al salario mínimo, pues no se comprobaron los ingresos del señor, ni que aquel tuviera bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras circunstancias similares. Por tal motivo, se propone confirmar la sentencia recurrida, ya que, aunado a que se consideraron infundados los agravios, no se observaron motivos que hicieran necesario la suplencia de la queja a favor de los infantes. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 603-2024. Sigue el TOCA 582-2024 de la ponencia de magistrado quinto,
relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 7 de agosto de 2024, dictada en el expediente 113-2023, interdicto de obra nueva del Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte actora promovió un juicio de interdicto de obra nueva en contra de los dueños de un tablaje contiguo al suyo y del arrendatario del mismo, porque considera que este último edificó una construcción que invade su propiedad. El arrendatario contestó la demanda y como excepción mencionó la caducidad de la instancia y de igual forma en un escrito posterior solicitó que se dictara la mencionada caducidad por considerar que habían transcurrido más de 6 meses desde que se dictó el auto de inicio sin que la actora impulsara el procedimiento. La juez de origen determinó que no procedía la caducidad de la instancia, pues la parte actora sí ha dado impulso al procedimiento. Y en contra de dicha resolución es que el hoy recurrente promovió el presente recurso de apelación. Señaló como motivo de su inconformidad la negativa del juez de decretar la caducidad de la instancia, pues considera que a pesar de que la parte actora presentó varios escritos, ninguno fue adecuado para avanzar el proceso u obtener una sentencia definitiva, dejando el procedimiento estancado durante 8 meses. El presente proyecto analiza si la parte actora fue omisa en dar el debido impulso y en consecuencia si era procedente decretar la caducidad de la instancia. Sin embargo, de la revisión de las constancias que integran el presente TOCA, se advierte que la parte actora sí efectuó acciones que impulsaron el procedimiento y como resultado interrumpieron el plazo de la caducidad. De manera particular, la parte actora realizó diversas gestiones para emplazar a los demandados, incluyendo solicitudes de oficio de búsqueda, habilitación de horas inhábiles y aclaración de domicilios. Y estas acciones en el proyecto se consideran que son pertinentes para dar impulso procesal a el juicio interpuesto. Y por lo tanto, la propuesta sería confirmar el auto recurrido. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A- Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 582-2024. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión y continuando como la convocatoria como inciso B tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención en la agenda, esta se realizaría el día 29 de enero de 2025, a las 10 a.m. De acuerdo. ¿Sí? Queda confirmado. La próxima sesión ordinaria sería el día 29 de enero de 2025 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. Y como asunto general tenemos que la magistrada segunda de esta sala, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, como ponente en el TOCA 507-2024, que se sesionó en fecha 17 de diciembre de 2024, invocó como tercer y último criterio el precedente PA-SCF 3-157-024 familiar, costas en materia familiar. Para su condena debe constatarse el mínimo de temeridad de la parte vencida en caso de actualizarse las circunstancias previstas en el artículo 27 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. En tal virtud, es procedente declarar en esta sesión obligatorio el citado precedente y para tal efecto procedo a la votación. Magistrada primera. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo los 5 votos a favor, se declara obligatorio el precedente antecitado y quedará con el rubro PO-SCF 26025 familiar, conservando el mismo rubro y texto. Y en consecuencia, esta secretaria procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Legitimación de Precedentes de ese tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente obligatorio previo ya aprobado, e igualmente comunicará el mismo a las demás autoridades correspondientes. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Seguimos entonces. Y como último, tenemos que se proceda al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta primera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días. Buenos días.